Hola queridos estudiantes. Bueno, en este video vamos a resolver tres problemas de planteo. El primero es sobre comparación de fracciones, el segundo es sobre suma de fracciones, el tercero es sobre resta de fracciones. ¿Bien? Ya, entonces veamos. Dice problema 1. María y Pedro discuten acerca de quién estudió más para el examen que tendrán en la tarde. María argumenta que estudió 7/16 horas y Pedro indica que él estudió 2/5 horas. ¿Quién estudió más? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es anotar los datos. Entonces, María estudió 7/16 de una hora, ¿cierto? Y Pedro indica que estudió 2/5 de una hora. Entonces, para poder comparar estas dos fracciones en el desarrollo, tenemos que amplificar ambas fracciones para llegar al mismo denominador. Y para hacer eso vamos a tener que calcular el mínimo como un múltiplo entre 16 y 5. ¿Qué número divide el 16? El 4. Al 4 el 5 no divide exacto el 4. Divido de nuevo por 4, me da 1, bajo el 5. Y el 5 divide el 5 y ahí da 1. Bueno, entonces sería 4 por 4 por 5. Pero 4 por 4 sabemos que es 16. Así que el mínimo como múltiplo va a ser 16 por 5. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por 5 la primera y por 16 la segunda. Bien, 7 por 5 es 35 y 16 por 5 es, vamos a calcularlo acá, 16 por 5. 6 por 5 es 30 y 5 por 1 es 5. 5 más 3 es 8. Da 80. Bueno, ahora 16 por 2. 16 por 2. 2 por 6 es 12. Voy a borrar acá para que tenga un espacio. 16 por 2, ya. Entonces 6 por 2 es 12, 1 y 2 por 1 es 3. 3 más 1 es 4. Así que 16, 2 más 1 es 3, que es ridícula, perdón. 2 por 6 es 12 y 2 por 1 es 2, más 1 es 3. Ya, entonces da 32. Y obviamente 5 por 16 es lo mismo que 16 por 5, así que no tengo que calcularlo de nuevo, ya sé el resultado que es 80. Por lo tanto, ¿cuál es la fracción más grande? La fracción más grande sería 35 de 80, ¿cierto? Tengo 35 pedazos de 80, en cambio en el otro tengo 32 de 80. O sea, si estudié 80 en total, María, si tengo 80 horas, no sé, en total, por ejemplo, María entonces estudió 35 de esas partes y Pedro estudió 32 de esas partes. Por lo tanto, 7/16 es mayor que 2/5. Y la respuesta sí o sí tiene que ir en un problema. Entonces, María estudió más que Pedro. Más que Pedro. Me alcanzó el espacio. Perdón el desorden. Ya, veamos el segundo problema. Dice, Violeta bebió 7/3 litros de leche en la mañana y 3/2 litros en la tarde. ¿Cuánta leche bebió en total? Ya, entonces los datos son que bebió 7/3 de leche en la mañana y 3/2 litros en la tarde. Entonces aquí es bueno pensar en qué es lo que nos están preguntando. ¿Cuánta leche bebió en total? Entonces el total es porque nos están preguntando por la suma. Por lo tanto, en el desarrollo tenemos que sumar 7/3 más 3/2. Pero nuevamente tenemos el problema de que no tiene el mismo denominador. Entonces nuevamente vamos a amplificar. Vamos a amplificar el 7/3 por 2 y el 3/2 por 3. ¿Por qué?
porque el 3 y el 2 no tienen divisores en común. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 3 por 2, que es 6. Así que para amplificar el denominador y que quede 6, vamos a multiplicar el primero por 2 y el segundo por 3. Entonces vamos a tener 7 por 2, 14. 3 por 2, 6. Más 3 por 3, 9. Dividido 2 por 3, 6. Y como el denominador es el mismo, lo podemos mantener. Y ahora el 14 tenemos que sumar 9. Entonces, yo recomiendo lo siguiente. Pensar en cuánto le falta al 14 para llegar al 20. Le faltan 6, ¿cierto? Entonces le saco 6 al 9 y me quedan 3. Por lo tanto, la suma de 14 más 9 es 23. Y entonces la respuesta es que Violeta bebió en total 23 sextos de litros de leche. Y veamos el último problema, que es el problema 3. Dice así: Santiago tiene 5 octavos metros de alambre y utiliza 1/3 metros. ¿Cuántos metros de alambre le quedan? Ya, entonces los datos es que tiene 5 octavos metros, pero utiliza, eso quiere decir que saca de esos 5 octavos 1/3. Ya, entonces cuando yo hablo de sacar es porque estoy hablando de resta, ¿cierto? Entonces voy a tener que restar el 5 octavos menos 1/3. Y entonces eso ¿qué va a pasar acá? Lo mismo que antes. No tenemos el mismo denominador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a amplificar la primera fracción por 3 y la segunda fracción por 8. ¿Por qué no calculo el mínimo común múltiplo? Porque me doy cuenta inmediatamente de que 3 y 8 no tienen divisores en común. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 8 por 3, que es 24. Entonces, 5 por 3 es 15, dividido 8 por 3, que es 24, menos 8 por 1, que es 8, partido por 3 por 8, que es lo mismo que 8 por 3, que es 24. Y entonces ahora restamos 15 menos 8. 15 menos 8. Entonces, del 8 para llegar al 10, ¿cuántos faltan? 2, ¿cierto? ¿Y cuánto sobra del 15 para llegar al 10? 5. Entonces serían 2 más 5, 7. 7, 24 avos. Y entonces nos faltaría la respuesta. Respuesta entonces, a Santiago le quedan 7,24 metros de alambre. ¿Sí? Ya, espero que esto haya sido de utilidad. Hasta la próxima.